dar inicio a la conferencia inaugural, presentamos a la doctora Eva Méndez, quien es profesora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, donde ha sido vicerrectora adjunta en 3 vicerrectorados de Política Científica, de Estrategia y de Educación Digital y de Infraestructuras. Fue presidenta de la European Open Science Policy Platform y en la actualidad es directora del grupo Open Science Lab de Meta Investigación para la Ciencia Abierta y miembro de la Junta Directiva de Coara. Así que, con un caluroso aplauso, recibimos a la doctora Méndez. La gente que hablaba aquí era más alta que yo. Muy buenos días a todos. En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, quiero agradecer profusamente la invitación, particularmente al vicerrector, además de darle la enhorabuena. Es una fantástica noticia que Chile tenga una cátedra de ciencia ciudadana, que es como denominamos la ciencia para la ciudadanía, con y para la sociedad. Creo que es fantástico. Y además daros la enhorabuena a todos por estar aquí, porque el tener una sala tan llena de gente implica que os importa la ciencia, implica que os importa este absurdo, como decía el vicerrector, al que estamos sometidos, en que pagamos y al final es una cuestión de que cualificamos nosotros la ciencia y está en manos de editoriales o de intermediarios que tienen, digamos, un fin lucrativo, ¿no? Está bien hacer dinero, está bien que las cosas sean sostenibles, pero las editoriales científicas hoy en día, como os ha comentado el vicerrector, son los negocios legales más rentables que existen. Para tener un negocio más rentable, yo creo que ya tiene que ser ilegal. Tienen un annual revenue mucho más alto que el de Amazon y que el de Google. Con lo cual, por eso, lo que yo os voy a presentar hoy, y además aprovecho para daros la bienvenida a la Open Access Week, que es una barbaridad, es una locura. Yo siempre digo que la Open Access Week lo que hace es concentrar todas las actividades sobre el Open Access una semana y después el resto del año no pasa nada. Pero sí es un momento también de inflexión. Justamente también en Europa se está haciendo la Open Data Week. Esta semana también es la conferencia de la Research Data Alliance. Son muchísimas actividades y me gusta que Chile se una a ese clamor internacional que celebramos todos los años la penúltima semana de octubre, antes de Halloween, para acordarnos de que necesitamos Open Access primero y ahora ya le hablamos Open Science. Lo que yo os voy a contar es una iniciativa que se llama Coara, que es una coalición, que no es una fórmula, no es un nuevo sistema de evaluación, es una coalición, es un sistema bottom-up que ha surgido como punto neurálgico en Europa, pero que es una iniciativa global que espera que todos los ciudadanos, todos los investigadores se unan a hacer algo. Lo que implica Coara es una coalición de doers, como decía el director de la unidad de Open Science de Europa. Los que podemos hacer algo, por supuesto no podemos cambiar de la noche a la mañana todo el sistema de evaluación, obviamente siempre estamos esperando, todos los investigadores siempre estamos esperando que cambie algo de fuera, ¿no? Bueno, pues a ver, en mi caso en España, la ANECA, que es la Agencia Nacional de Evaluación de Investigadores. No, la ANECA, cuando cambien los criterios, no, es que si la ANECA nos pide Q1, vamos a hacer lo que dice la ANECA. Aquí probablemente estáis esperando que la Comisión Nacional de Acreditación o el Centro Nacional de Acreditación, la CNA, no sé, ¿es comisión o centro? Comisión. La Comisión Nacional de Evaluación, ¡ay, que no, que cambien ellos! O la ANIR, no, que los criterios de la ANIR nos dicen que solamente se financian proyectos que tengan no sé cuántas publicaciones previas, no sé qué, en el Q1. No, siempre estamos esperando a que cambien los actores el escenario. Pero lo importante es que hagamos nosotros también algo. Y Coara es, como digo en el título de la presentación, una oportunidad compartida para la necesaria reforma de la evaluación de la ciencia. No es ni más ni menos que eso. Por supuesto que os voy a explicar todo cómo surge, cuáles son los principios, cómo unirse, pero antes de todo, dejadme que os cuente un poco de historia. Justamente yo decía al vicerrector, cuando nos hemos conocido, que esta universidad tiene 34 años, exactamente igual que la mía y exactamente igual que la web. ¿Por qué traigo esto aquí sobre la mesa?
porque hemos nacido con la web y eso implica que tenemos un compromiso de un mundo distinto. Desde mi punto de vista, la web ha cambiado absolutamente todo. Todo, la forma en que enseñamos, la forma en que nos comunicamos, la forma en que compramos, hasta la forma en que conseguimos novio, ¿vale? Todo ha cambiado, excepto la forma en que comunicamos y medimos la ciencia. Pensadlo sinceramente. Seguimos hablando de papers, seguimos hablando de revistas, seguimos hablando de cuestiones completamente anacrónicas, ¿de acuerdo? El mundo ha evolucionado de tal forma que nos permite a los científicos desintermediar la comunicación científica y además asumir una responsabilidad que es nuestra. Hemos externalizado la responsabilidad de la evaluación científica. No, yo no digo nada. Clarivate, Web of Science, dice que esta revista tiene 2,1. Pues ya está, yo pongo 2,1 y me lavo las manos. No, no podemos externalizar y creernos un número que fue creado en los 60 para evaluar no la calidad de la ciencia, sino las publicaciones y cómo debía de contribuirse en las bibliotecas a la compra de publicaciones científicas. Entonces estamos heredando un sistema que está totalmente trasnochado y que no es coherente con la ciencia que necesita la sociedad del siglo XXI. El COVID nos demostró que necesitamos ciencia en tiempo real. No tenemos tiempo de esperar a los procesos que genera el sistema editorial. Y sobre todo la web que dio origen a toda esta revolución del conocimiento, la web es el real game changer. Tim Berners-Lee, que es este señor que seguro que conocéis, en el 30 aniversario de vuestra universidad, de la mía y de la web, hace unos años, en el 2019, él decía que la web era para todos y que colectivamente podríamos cambiarla. Pero yo os invito a que cambiéis la palabra web por ciencia. Y digamos que la ciencia es para todos y colectivamente tenemos el poder de cambiarla. No va a ser fácil. Si soñamos un poquito y trabajamos mucho, podemos tener la ciencia que queremos. Esto es Coara. Soñar un poquito y trabajar mucho para realmente reactivar lo que es necesario para la ciencia que viene, para la ciencia que ya está aquí. No podemos abordar el cambio climático, no podemos abordar desastres mundiales, no podemos abordar todos los retos que tienen los Objetivos del Desarrollo Sostenible sin una ciencia flexible, sin una ciencia basada en datos y sin una ciencia que se adapte a las necesidades de la sociedad. Han pasado muchos años. 20 años desde la Declaración de Budapest. El año pasado hacíamos el aniversario de 20 años de la Declaración de Budapest del Open Access, que dio origen también a la Open Access Week y donde se establecieron las bases del acceso abierto y del conocimiento como un bien común. También, ¿qué es lo siguiente para el acceso abierto? No solamente han pasado 20 años del acceso abierto, sino que han pasado 10 años de muchas cosas. Han pasado 10 años de la Declaración de San Francisco. DORA podríamos decir que es como un antecedente de Coara. Coara es una comunidad, DORA es exclusivamente una declaración. Coara quiere ir un paso más allá y os voy a explicar cómo. Pero también han pasado 10 años de la Research Data Alliance, que esta semana celebra su plenary. Han pasado 10 años de la plataforma F1000, que permitía hacer Open Peer Review, que es la plataforma que sustenta ahora mismo la plataforma de publicación europea Open Research Europe. Han pasado 10 años de Zenodo, como yo digo, el repositorio de los sin techo, ¿no? Cuando los investigadores no saben dónde poner sus documentos, pues lo ponen ahí. Mejor difundirlo ahí si tu institución no tiene un repositorio institucional, si tu país o tu disciplina no tiene una infraestructura de datos, porque los datos, a diferencia de las publicaciones, tienen que estar donde los quiere la disciplina, donde son útiles realmente, pues siempre puedes ponerlos en Zenodo. Han pasado 10 años. Han pasado 10 años del Center for Open Science, que surge en Estados Unidos, que es una empresa sin fines de lucro, donde se trata de crear herramientas para fomentar la ciencia en abierto, sobre todo a raíz de la crisis de la reproducibilidad de la ciencia, que también se destaca desde hace 10 años. Y han pasado 10 años de muchas cosas en relación a la Open Science. Pero en realidad lo que nos hemos dedicado es a declarar, ¿no? Hay más de 100 declaraciones. Si entráis en ese enlace, mis colegas de Holanda, de la Universidad de Utrecht, han recogido más de 100 declaraciones
sobre ciencia abierta, sobre acceso abierto, sobre open data, sobre cambio de los criterios de evaluación, etcétera, etcétera. Y esto está muy bien, pero es como digo yo, esto es un brindis al sol. En España decimos esto mucho, ¿no? Es un brindis al sol, todos estamos de acuerdo con los principios. La ciencia tiene que estar abierta, la transparencia, la rendición de cuentas, el dinero público, los acceso abierto, Sí, todos estamos de acuerdo con los principios, pero la verdad, ¿qué hacemos? ¿Vale? Entonces, cuando yo fui presidenta de la Open Science Policy Platform, identificamos estos pilares, hicimos un análisis dentro de los 8 pilares que iban a suponer la ciencia abierta en Europa. Y trabajamos sobre ellos, sobre los FAIR Data, que seguro que habéis oído hablar. FAIR quiere decir Findable, Accessible, Interoperable and Reusable. Los datos que sean encontrables, accesibles, reutilizables e interoperables. Es un happy acronym, como digo yo, es un acrónimo perfecto, porque además FAIR en inglés significa justo. Decir que la ciencia es justa queda fenomenal, pero esto tiene una complicación técnica mucho más allá. La European Open Science Cloud, que es la infraestructura europea, que va a crear una metainfraestructura de infraestructuras temáticas, de repositorios, de distintas capas de servicio para hacer una ciencia colectiva y mejor. También un reto grandísimo. Las nuevas formas de publicación, el futuro de la publicación científica, otro reto grandísimo. Las nuevas métricas, los nuevos indicadores, la investigación, la integridad en la investigación. Por supuesto que todo esto, la Open Science, abre una caja de Pandora de muchísimas reflexiones sobre la nueva integridad y sobre todo también pone cuestiones sobre la mesa, cuestiones de ética. Yo, por ejemplo, que me dedico a la metainvestigación, a mejorar la investigación para la investigación, hablamos muchas veces de questionable research practices, prácticas cuestionables de investigación. Y una colega de ética me decía, no, eso es un eufemismo, son comportamientos no éticos. Es cierto, cuando tú estás falseando datos, cuando tú estás publicando algo que no es reproducible, eso es un comportamiento no ético, aunque yo le llame una práctica cuestionable de investigación. Pero eso lo provoca el sistema también. El sistema nos permite, y de hecho ha salido en prensa muchísimas denuncias, permite que haya gente que publica 172 artículos al año. Y me preguntaban mis colegas fuera del mundo científico, ¿eso es posible? No, eso no es posible. Pero el sistema permite eso porque hay un ranking que se llama el Highly Cited Researchers, que a nadie le importa, pero es uno de los rankings que tiene en cuenta los rankings de universidades y queremos estar en los rankings de universidades. Y todo es un sistema, es una bola de nieve que envilece los comportamientos en una práctica acumulada de una transmisión de conocimiento absurda. Y también podemos hablar de la ciencia ciudadana, que es otro de los parámetros, de los baluartes de la ciencia con y para la sociedad, de implicar a los ciudadanos en el proceso científico, pero no solo como productores de datos, sino como realmente investigadores o realmente activos que se refieran a qué se quiere investigar y por qué investigarlo, ¿no? Pero sobre todo en esta plataforma de la ciencia abierta, donde pasamos por estos 8 pilares, todos los stakeholders que estábamos identificados y representados en la plataforma, las bibliotecas, las infraestructuras de investigación, las universidades, los financiadores, los editores, que me los tuve que comer con patatas ahí también en los stakeholders, todos los que estamos, digamos, vinculados al sistema de evaluación científica. Pero todos coincidimos que el cuello de botella es el sistema de incentivos. Podemos decir la ciencia abierta, el open access, no sé qué, pero si no ponemos en un sistema de incentivos, estamos en la situación del huevo y la gallina, ¿no? O el chicken and egg situation. ¿Qué fue primero? El huevo y la gallina. Si no cambiamos los incentivos, no podemos fomentar la ciencia abierta. Si no fomentamos la ciencia abierta, no podemos cambiar los incentivos. Y estamos en una situación, o como yo muchas veces defino, como dice mi amigo Barend Mons, que es ahora el presidente de Codata, estamos en un abrazo mortal entre las editoriales, los financiadores y los investigadores. Y nadie se atreve a decir, a mí no me abraces más, quiero salir de esto, quiero dar la ciencia a la sociedad. Estamos ahí contenidos porque lamentablemente o afortunadamente la ciencia es una empresa individual, es una empresa humana. Yo vivo de la investigación, vosotros, los que sois académicos, vivís de vuestro trabajo en la universidad.
no es que somos investigadores del siglo XIX, que tenemos mucho dinero, no sabemos qué hacer con él, investigamos. No, nos partimos un pie por conseguir financiación, aquí en la ANI, yo en la Agencia Española de Evaluación, en Europa, no sé dónde, nos partimos un pie para poder investigar, porque necesitamos insumos. Y luego, además, lo que investigamos es lo que capitaliza nuestra carrera. Si yo quiero ser catedrática, si yo quiero acceder a un puesto no sé qué, siempre voy a tener que concursar. Y sistemáticamente toda nuestra vida se reduce a hacer papers. ¿Y sabéis qué es lo más triste del mundo? Papers que no se lee nadie. El otro día en la Open Science Fair, a finales de septiembre en España, se hablaba de los nuevos modelos de publicación, de las plataformas Diamante, etcétera, y un investigador decía, no, es que yo quiero que mis papers se los lean los investigadores de mi disciplina y para eso tienen que estar en determinadas revistas. Y le decía a la ponente, mira, tus papers no se los van a leer igual. Y si están en determinadas revistas, peor, porque no pueden acceder libremente a ellas. Entonces, nos hemos creado ese abrazo mortal de donde no queremos salir, porque todo cambio supone un esfuerzo, aunque sea para mejor. Este es un vídeo que se hizo en el año 2016. Sabéis que en Europa cada 6 meses cambia la presidencia europea del Consejo. El Consejo representa a los países, ¿vale? Y cada 6 meses pues hay una presidencia. Este semestre es la presidencia española del Consejo. Pero en abril del 2016 era la presidencia holandesa e hicimos todo un evento, una declaración que se llamaba Call for Action. Call for Action. Y al final del vídeo decíamos todos los que nos habían entrevistado, "And you, what are you going to do?", que era, ¿y tú qué vas a hacer? ¿Vale? Pues a pesar de esta pregunta, después de un montón de años, seguimos diciendo lo mismo. Y yo concretamente en ese vídeo decía que todos estamos de acuerdo en cambiar la forma en que medimos la ciencia. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué estamos en ese abrazo mortal que no podemos salir? ¿Vale? Entonces, justamente lo que surge de Coara es esa reacción de, bueno, vale, todos estamos de acuerdo, juntémonos y veamos qué podemos hacer juntos. Porque nadie individualmente se va a atrever. Nadie va a decir, yo me niego al sistema actual, yo no voy a publicar en revistas, yo no voy a publicar en sistemas de factor de impacto, yo voy a sacar a mi universidad de los rankings. Nadie se atreve a hacerlo solo. Pero si lo hacemos juntos y de una forma consensuada, podemos avanzar, por lo menos un poquito y de forma sistemática. Y esto fue lo que nos llevó en el informe final de la Open Science Policy Platform. Os estoy contando cómo surge Coara, ¿no? Cuando acabamos el informe final de la plataforma de Open Science, donde os contaba que estábamos los stakeholders, yo estaba ahí como presidenta de la plataforma, pero yo representaba las universidades jóvenes, justamente las universidades como la vuestra, que tienen menos de 50 años. La Young European Research University Network era la institución que yo representaba. Y otros representaban pues eso, a los editores, a los funders, a los financiadores, etc. Pero llegamos al acuerdo de que para progresar en un sistema de ciencia abierta que nos permita crear un sistema de conocimiento realmente compartido, no que sea el brindis al sol, lo que necesitamos es crear la carrera académica de tal forma que se fortalezcan las prácticas y los comportamientos colectivos o colaborativos y que se contribuya a un sistema compartido. Esto fue justo en medio de la pandemia. Os podéis imaginar, cuando estábamos acabando este informe, la impotencia que tenías de decir, estamos en una situación de crisis mundial y no se comparte el conocimiento. Ahí las editoriales científicas se hicieron los super guays y dijeron, no, vamos a abrir todas las publicaciones que tengan que ver con el COVID. No abrieron nada, lo enseñaron. Era publicación a Open Access bronce, donde las licencias no estaban transferidas para que se pudieran reutilizar. Con lo cual, siempre hay como una falacia pero al final las editoriales siempre ganan. Yo siempre digo, la banca siempre gana, ¿vale? Entonces, esto fue el origen de crear un registro, en un principio le llamábamos así, la Research Alliance nos apoyaba en esta iniciativa de crear un registro de buenas prácticas. A ver, tú, con tus zapatos, lo que yo llamaba Practical Commitments for Implementation, compromisos prácticos de implementación. Tú, con tus zapatos, en tu universidad, ¿qué puedes hacer para cambiar? Bueno, pues yo soy un investigador individual, yo no puedo cambiar los criterios de la ANI, de la NIT, yo no puedo cambiar los criterios del CVA, yo no puedo cambiar los criterios que no están en mi mano, yo no puedo cambiar la política mundial, pero yo como investigador puedo decidir que todas mis publicaciones las deposito en el repositorio. Eso ya es un compromiso práctico de implementación.
Tú dices, a ver, vale, yo he sido vicerrectora de política científica, pues creé una unidad de apoyo que se llamaba Unidad de Open Science, creé un piloto de Full Open Science para que mis investigadores tuvieran oportunidad de ser Full Open Science, creé una política de que se depositaran los artículos que fueran a ser sometidos a evaluación para los incrementos retributivos de los profesores. Como vicerrectora podía hacer unas cosas. El presidente del gobierno, pues quizás puede cambiar. El ministro de Ciencia hizo una ley nueva de ciencia. El ministro de Universidades hizo una nueva ley de universidades que el artículo 12 habla de Open Science. Probablemente cada uno tiene que ser consciente de qué puede hacer por la ciencia abierta. Y en este registro que planeábamos hacer dentro del ámbito de la Open Science Policy Platform surgió COARA. La Comisión Europea se dedicó a entrevistar a todos los stakeholders, se sentó a entrevistar a las agencias de evaluación, los países que tenían agencias intermediarias. Yo me acuerdo que le dije al director de la unidad, los países que tenemos agencias intermediarias de evaluación no somos autónomos. Aquí en Chile no sois autónomos. Tenéis que pasar por un sistema de acreditación institucional. Nosotros peor, bueno, o igual, pasamos por un sistema de acreditación individual. Al fin y al cabo es lo mismo, tú puedes acreditar a las instituciones, que las instituciones las forman las personas, y el indicador puede ser número de publicaciones de la institución en el Q1. Yo, que me tengo que evaluar o me tengo que acreditar a nivel individual, me dice número de publicaciones que usted tiene en el Q1 a nivel individual, pero la suma de una institución es la suma de sus individuos. Se centraron en entrevistar a todos los stakeholders europeos y se creó lo que llamábamos el Scoping Report, que fue, vale, ¿dónde estamos y a dónde queremos ir? Y después se creó toda una coalición para crear un acuerdo, lo que es el ARRA, el Agreement of Reform and Research Assessment, que se publicó en julio del año pasado. Y que además, digamos, la penholder, como llamamos, la persona que fue la responsable de redactar todo el documento, era una Early Career Researcher, era una chica becaria Marie Curie, porque sostenemos que estamos creando un sistema para el futuro. No podemos los seniors, los que estamos completamente amortizados ya, venir a pontificar y a decir, no, no, tiene que seguir todo igual, porque nosotros no poseemos el sistema de la ciencia del futuro. Es como el que dice, no, a mí me quedan 3 años para jubilarme, por favor no me cambiéis nada, no me cambiéis los criterios de evaluación, porque yo quiero que todo siga como está, que ya sé cómo funciona el sistema. Y después se creó lo que es netamente la coalición. Voy a explicar muy bien qué es el ARRA, el acuerdo, el brindis, o sea, el conjunto de principios, y luego qué es la coalición. Porque cuando decimos COARA, tal universidad se ha unido a COARA. Se ha unido a COARA, puede ser que se haya unido a firmar el acuerdo porque está de acuerdo con los 10 principios y con los compromisos que supone firmar COARA, o se ha unido a la coalición, que eso quiere decir que me estoy uniendo a una actitud de un grupo de personas que me va a permitir justamente llegar a ese sistema. Y además, los firmantes lo que hacen es comenzar un proceso de revisión de qué estamos haciendo, cómo se hace la evaluación en mi universidad, cómo se hace la evaluación en mi país, cómo se hace la evaluación a distintos niveles. Y se crean distintas convocatorias, distintos grupos de trabajo, que es justamente lo que llevamos haciendo este año. Si a mí me preguntáis, bueno, ¿y qué ha hecho COARA en este año? Pues bastante hemos hecho, que ha sido crear toda una infraestructura para crear una coalición, para crear grupos de trabajo, para crear una forma de trabajar colectivamente. Y en este sentido es el apoyo fundamental de la Comisión Europea. Claro, por un lado podéis decir, bueno, a mí qué me importa lo que hagáis en Europa. No, entended, Europa ha sido, digamos, como el sitio donde ha surgido, independientemente de que la ciencia es global y el sistema de evaluación científica tiene que ser global. Ahora uno de nuestros mayores, y particularmente mi mayor cometido, de hecho yo estoy de sabático y uno de mis mayores cometidos, o mis mayores objetivos este año, es difundir la necesidad del cambio científico, la necesidad del cambio de la evaluación científica en el Global South. Si el sur global, si América Latina, si Australia, si África no se unen al cambio global, si Estados Unidos no se une, si China no se une, al final es un reducto. Yo quiero que un alumno mío, europeo, se presente a una beca Fulbright. Y lo que quiero es que en Estados Unidos tengan el mismo criterio o las mismas formas de evaluar la ciencia que en Europa, porque si no estamos creando un sistema de exclusión en vez de un sistema de inclusión.
Por supuesto, la Comisión Europea además es un financiador. Ha puesto 5 millones de euros para crear la Secretaría. La Secretaría es, como digo yo, esa necesidad que tienes de no hacer un trabajo voluntario. Cuando creamos una comunidad, si tú basas el funcionamiento de la comunidad en el trabajo voluntario, al final tú vas a las reuniones, a los Zoom, a lo que tú quieras, pero luego tu realidad, no tienes tiempo de hacer el grupo de trabajo, no tienes tiempo de coordinar una actividad de comunicación. Y eso es lo que ha hecho la Comisión Europea, fortaleciendo además el intercambio y el alineamiento global. Por supuesto, esto no es nuevo. Llevamos hablando de cambiar la ciencia, llevamos haciendo Mutual Learning Exercise, hablamos de otras métricas, hablamos de distintos documentos. Por ejemplo, ese documento se creó también antes del 2020, crea una matriz que se llama Career Assessment Matrix, donde se ponen parámetros para evaluar la carrera académica según la ciencia abierta. Por supuesto que no estamos solos, porque este año el Ministerio, o lo que sería lo correspondiente al Ministerio de Ciencia en Estados Unidos, la Secretaría de Investigación e Innovación, declaró el 2023 el año de la ciencia abierta. Tienen una financiación buenísima dentro del proyecto de la NASA TOPS para financiar todo ese tipo de cosas. Son muy conscientes en la mesa de negociación de investigación de academias que el cuello de botella de todos estos necesarios cambios es la evaluación. Por supuesto, en América Latina hay iniciativas del cambio de evaluación como Claxo-Folec en Argentina, que están haciendo también una aproximación al cambio del avance de los criterios de evaluación basados en ciencias sociales. Por supuesto, también todo el trabajo que ha hecho a nivel global en el ámbito de la UNESCO, todo lo que estamos haciendo individualmente. Hay muchísimas experiencias, por ejemplo, este es el caso holandés. Este es un documento en el que se implicó hace 2 años la que es actualmente la rectora de la Universidad de Maastricht, que es la presidenta de COARA, Rianne Leicester, que hizo este documento donde se trata de explicar que tiene que haber lugar para todos los talentos. No puede ser que en la universidad hagamos docencia, investigación, gestión y también difundamos la ciencia en la sociedad. Y después seamos evaluados exclusivamente por hacer papers. Tiene que haber lugar para todas las personas, tiene que haber lugar para todos los talentos. No todo el mundo va a ser buen investigando. Siempre dicen, no, hay gente que el buen investigador es un buen profesor. No estoy de acuerdo. El buen investigador puede ser un buen investigador y un fatal comunicador, ¿vale? Pues ese señor que haga los papers y lo dejamos en su oficina y que no salga de ahí, porque va a poner un problema en la cabeza de los estudiantes y luego le van a venerar porque es un gran investigador. No, no todos tenemos los mismos talentos y además no todos tenemos que tenerlo al mismo tiempo. Tenemos que evaluar, fomentar la calidad de forma global, que no sea solamente la calidad, la churrera de papers. Por supuesto, en crear este Responsible Research Assessment, que digamos que es el marco colectivo de cómo se encaja esto, en todo el mundo se habla de RRA, yo digo que hablamos de RR cosas, ¿no? RRI, Responsible Research and Innovation, RRA, Responsible Research Assessment, estamos en el momento de RR. R que R, pues en ese R que R hay muchísimas declaraciones. La declaración de San Francisco, el de Metric Child, que fue un documento también fundamental, los principios de Hong Kong, que son más nuevos, el del año 2019, e incluyen como parte de esa reforma de la investigación y de la evaluación responsables también los datos de investigación, que es algo que antes ni se pensaba. Datos, ¿para qué? Yo hago el paper, que no se enteren que los datos los tengo ahí más o menos y que mi documento no es reproducible, y lo que cuentan son el número de papers. Por supuesto que hay muchísimas iniciativas. Esta, digamos que sería una lectura global de DORA y de COARA. DORA es la Declaración de San Francisco, que se hizo en el 2013. COARA es la coalición que se está creando a través del acuerdo de las instituciones firmantes, y ambas tienen en común el abandono de las métricas basadas exclusivamente en el continente, no en el contenido. Las métricas actuales
están basadas, el factor de impacto está basado exclusivamente en evaluar el factor de impacto que tiene la revista. Tú puedes publicar en una revista con un alto factor de impacto y tu trabajo no se lo lee ni lo cita nadie nunca. O sea, son métricas que no tienen nada que ver. Y, por supuesto, también otro de los principios básicos de ambas iniciativas de Dora y de Quora es amplificar el tipo de contribuciones que se valoran, ¿vale? Usted puede no haber hecho un paper, comentábamos en un debate que hubo en un evento en septiembre con la Agencia Española de Evaluación, decíamos, vale, un señor que crea un software, pensad que crean un software que cambia la vida de todo el mundo. Pero si ese señor no escribe un paper contando ese software, no le sirve para nada. Entonces, seamos serios, la contribución es el software, no un paper que una revista a la cual pagamos una millonada decida publicarlo ahí. O puede ser que intente publicar un paper y esa revista nunca jamás decida aceptarlo, ¿vale? Entonces, seamos conscientes de que las contribuciones a la ciencia no son exclusivamente papers. Y aquí quiero lanzar otra bomba, que la dejo para su reflexión. ¿Qué valor tiene el paper cuando ChatGPT te hace un paper? Yo he hecho un paper sobre el futuro de la evolución científica del COVID-19 y no soy no tengo ni idea del ámbito de las vacunas, no tengo ni idea de microbiología, no tengo ni idea. Yo he hecho un paper con ChatGPT. No me he atrevido a mandarlo a ninguna revista a ver si lo aceptan, pero ¿por qué no lo van a aceptar? Si nadie tiene tiempo de leerse ese tipo de cosas. Yo pongo en una gran pregunta colectiva para que lo reflexionemos, ¿cuál es el valor en sí mismo del paper como sistema de comunicación científica? La visión que tiene Quora es, como decía, es el uso responsable de los indicadores cuantitativos y ampliar la diversidad de resultados. Usted puede crear un dataset, que ese dataset es reutilizable por distintas disciplinas, no solo por la suya. ¿Qué ocurre? Que la ciencia, tal y como la concebimos hoy en día, está basada en disciplinas, en cuestiones completamente verticalizadas. ¿Por qué? Porque yo en mi silo disciplinar sé quién me evalúa, a quién evalúo, qué tengo que hacer para publicar, ya me sé cómo funciona. Pero, lamentablemente, el eureka de la ciencia pasa en el entorno interdisciplinar. Yo puedo crear un paper, puedo crear 1000 papers en el ámbito disciplinar, que es lo que se llama dentro de la metainvestigación waste research, toda la investigación que no sirve para nada, que es basura. Investigación que sí se publica, pero nadie la lee, no significa nada en la sociedad, ni siquiera es cuantificar la evidencia. Hay un montón de investigación en este sentido, sobre todo en el ámbito de la ecología y de la psicología, de toda la investigación que se hace que no sirve para nada y que es en un entorno exclusivamente disciplinar. Abrir el parámetro a la diversidad de resultados, a la diversidad de disciplinas y a la colaboración implica cambiar el mindset. Y la misión que tiene Quora es, por un lado, permitir la reforma sistemática de la evaluación de la investigación y la reforma del sistema, sistemática y sistémica, las dos cosas. Y que además lo que aporta el acuerdo, cuando firmamos el acuerdo del ARRA, si vosotros como institución firmáis el acuerdo de la reforma, del avance, la reforma de la investigación, estáis acordando que en un plazo determinado de tiempo vais a presentar vuestros resultados, ¿vale? Un año después o al final de los 5 años. Digamos que es un deadline. ¿Qué quiere decir con esto? Vale, usted firmó, estoy de acuerdo, que hay que cambiar la forma, el brindis al sol, o como me decía el otro día en Uruguay una colombiana que me encantó, el saludo a la bandera. Es lo mismo, todos estamos de acuerdo en saludar la bandera y perfecto. Vale, pero después de un año, ¿su institución qué ha hecho? No, mire usted, no he hecho nada porque mis investigadores me querían colgar de la mitad del campus porque todos están encantados con publicar en el Q1. Bueno, pues usted no ha hecho nada porque no ha podido. Pues, pero por lo menos pone una justificación. Y otra cosa importantísima, que de Quora yo siempre me puedo ir. Puedo decir, no, mis investigadores no quieren esto, yo me salgo de la coalición. Perfecto, ya habrá otros que lo cambien, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que hay un plazo y que hay una vocación de crear un compromiso práctico de implementación, de cambiar algo. Por ejemplo, en mi universidad, cuando firmamos, me decían, no, es que no podemos cambiar nada, porque la ANECA, volvemos a lo mismo, balones fuera.
no, aquí no podemos cambiar nada, porque la ANIR, bueno, la ANIR se va a unir a, esto no sé si lo puedo decir, pero yo creo que es prácticamente un hecho, sí, más o menos es un hecho, la ANIR se va a unir a Coara, ¿vale? La ANIR va a decir que ustedes, cuando presenten un proyecto de investigación, la forma en que les van a evaluar el currículum del investigador principal no estará basada en cuestiones de esta naturaleza como el factor de impacto, etc. Pero hay que ser realistas, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que tenemos que avanzar al mismo tiempo en la creación de nuevos indicadores. Porque yo discutí con una colega del Steering Board de Coara que yo decía, no, tenemos que fomentar un grupo de trabajo en nuevas infraestructuras abiertas para la evaluación científica. Esto es muy importante, tener el 100% de los metadatos en los repositorios y al menos el 80% de las publicaciones, para que podamos utilizar nuestras propias infraestructuras para crear indicadores y no tengamos que comprarle los indicadores a Clarivate, que lo peor de todo es que nos lo creemos, le compramos el número y nos lo creemos. ¿Vale? Esto es muy importante. Y también, cuando yo decía, tenemos que fomentar grupos de trabajo para nuevos indicadores, porque aunque la ANIR firme Coara, aunque el CVA o el Consorcio, Consejo Nacional de Acreditación, aunque mi Agencia Nacional de Evaluación se adhiera a Coara, si al final no ponemos indicadores alternativos, ¿qué creéis que van a hacer los investigadores? Cuando hablamos del currículum narrativo en Coara, se pone mucho acento en el peer review, que es, como decía antes Iván, el valor, el marchamo de la calidad de la ciencia, que la revisión por pares. Las revistas te ponen un logo y te hacen un PDF, pero no te dan ninguna calidad. No cualifican el trabajo de la investigación. El trabajo de la investigación lo cualifican los investigadores gratis, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy claro. Pero cuando hablamos de cualificar ese trabajo y de darle un valor, necesitamos indicadores, porque si no, cuando hablamos del peer review y del currículum narrativo, ¿qué pensáis que va a escribir un investigador cuando le digan, haz tu currículum narrativo? Tengo 3 publicaciones en el DECIL 1, lo va a escribir con letra, pero si no tiene otro indicador, ¿y qué creéis que van a evaluar los paneles de la ANIR o de la Comisión Nacional de Acreditación? Van a evaluar lo que saben. Hay que trabajar muchísimo en crear una comunidad que permite intercambiar información. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy muy contenta porque se ha creado un grupo de trabajo justamente en infraestructuras, que además lo lidera la gente de Leiden, que son de Leiden y de OpenAir, que tienen un proyecto conjunto europeo para crear nuevas infraestructuras, para crear nuevos indicadores. Infraestructuras abiertas y datos abiertos. Porque los datos que tiene Clarivate, los datos que tiene Scopus, son datos cerrados. Son metadatos nuestros, que los metadatos no tienen dueño, pero que hacen con ellos unos indicadores que no son transparentes. Esto es uno de los parámetros que tenemos que trabajar. No quiero venderos Coara como una panacea, sino que dentro de esa comunidad, por ejemplo, si alguien firma Coara, si ahora, por ejemplo, la Universidad Autónoma se adhiera a Coara, ¿qué es lo que yo os recomendaría? El problema es que es una coalición basada a nivel institucional. Firma el rector, pero ¿el rector se va a poner en el grupo de trabajo? No. Identificar a los jóvenes investigadores que sepan de indicadores, que sepan de las nuevas necesidades para que pongan en el grupo de trabajo y que generen alternativas, ¿de acuerdo? Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, esto es el ARRA, lo que os decía, el acuerdo por un lado, los 10 principios y los 10 compromisos que tiene. Los 10 principios que recoge el ARRA, estos lo podéis leer, no voy a dedicar mucho tiempo, pero no vengo aquí a leeros las transparencias, lo podéis hacer leyendo el acuerdo en sí mismo, pero los 10 principios al fin y al cabo son lo que llamamos RRI, Responsible Research and Innovation, todos los parámetros en los que se tiene que asentar la ciencia actual. Igualdad de género, libertad científica, autonomía de las instituciones. Coara, por supuesto, nunca va a interferir en la autonomía institucional. La evaluación de la calidad es el criterio central. Reconocer la diversidad de actividades, reconocer la diversidad de disciplinas, mantener diferencias entre los distintos niveles académicos. No es lo mismo la evaluación de un Early Career Researcher que la evaluación de un senior, porque nos hemos vuelto tan ridículos como que un alumno de doctorado, en la conferencia esta que estuve en Santander en septiembre, decía, es que para darme una beca de doctorado me piden publicaciones en el Q1. Un chaval de 20 años, de 22. Y yo le decía, tú lo que tienes que hacer es decirle al que te está evaluando cuántas publicaciones tenía él en el Q1 cuando era becario de doctorado.
Nos estamos volviendo todos locos. O sea, estamos generando un boom y además cuando generamos ese boom de las publicaciones en revistas de factor de impacto, estamos dando caldo de cultivo a los sistemas de fines de lucro, a las editoriales y a este absurdo colectivo. Los compromisos básicos, los que hemos hablado, reconocer la diversidad de contribuciones, no solo papers, sino otras cuestiones, datos, software, protocolos, impacto en la sociedad, millones de cosas que sean contribuciones. La evaluación de la investigación principalmente cualitativa y basada en currículos narrativos, donde se haga un uso responsable o complementario o adecuado de las métricas existentes, y yo añadiría, esto no está en el acuerdo, pero yo añadiría, y crear nuevas métricas, ¿vale? Y evitar la clasificación de las organizaciones de investigación, evitar los rankings como factor de evaluación. Y me diréis, no, pero los rankings no los tomamos como factor de evaluación. Yo os voy a decir, yo cuando pedí mi sabático, tuve que rellenar una cosa que me dijera, ¿a dónde va usted y cuál es el ranking de la universidad donde va? Afortunadamente, me voy a ir a Curtin University en Australia, que está en el 50 under 50, que es el ranking donde está mi universidad, y solo me faltó poner, es tan mala como la nuestra, o tan buena como la nuestra. O sea, es que estamos todos locos. Y el problema nuestro, independientemente de los rankings, en este caso no era relevante y yo pude justificar que me iba a una universidad joven que está 2 puestos más arriba que nosotros en ese ranking. Perfecto. Pero imaginaros que yo me quiero ir a investigar el desarrollo de los mejillones en el sur de África. Tengo que ir a una universidad de África a hacer eso. O quiero investigar el ébola. Tengo que ir a un país donde haya ébola. ¿Y tú no me vas a dar el sabático para que yo investigue porque no está la Universidad de Senegal en el ranking? ¿Estamos todos locos? Sí, estamos todos locos. Y los 6 compromisos de apoyo, cuando firmamos el ARRA, implican no poner dinero, porque cuando yo digo comprometer recursos, me dicen, ¿cuánto hay que pagar por ser de Coara? Que no hay que pagar nada. Cuando yo digo comprometer recursos es que yo firmo y que por lo menos lo que yo le decía a mi nuevo rector, porque yo ya no estoy en el equipo rectoral, pero yo le decía, lo que tienes que hacer es crear un grupo de trabajo que esa gente tenga descarga de tiempo para dedicarse a esto. Eso ya es invertir recursos. Cuando tú estás invirtiendo insumos o cuando tú estás creando una unidad específica para soportar esto, cuando estás facilitando que se participe. Por supuesto, revisar los criterios que tenemos a nivel individual, a nivel institucional, herramientas, procesos, aumentar la formación. Por ejemplo, este evento me parece fantástico porque antes de uniros a Coara, queréis que vuestra comunidad universitaria sepa qué es, qué implica estar ahí. Porque si no, al final son decisiones top-down y en realidad lo que queremos es crear una comunidad desde abajo. A mí me encantó porque en la Universidad de Zaragoza, antes de firmar la declaración, el ARRA y el COARA y todo, me invitaron a dar una charla, hicimos un debate con todos sus investigadores. Por supuesto, había mucha gente que no está de acuerdo. Hay mucha gente que está muy cómoda en el sistema. Insisto, si tú tienes todos tus ejes controlados y sabes cómo funciona y te quedan 3 años para jubilarte, ¿por qué vas a querer que cambie nada? Lo que quieres es que no te muevan nada para que tu silla siga estando perfecta, porque ya sabes cómo funciona. Pero ¿qué pasa con la gente que viene detrás? ¿Qué pasa con el impacto de la ciencia en la sociedad? Que le estamos dando papers que ni siquiera se pueden leer. Y también es importante, además de aumentar esa concienciación, intercambiar prácticas y experiencias, porque sobre todo pertenecer a Coara implica que vamos a comentar. Estamos creando una plataforma donde cada universidad, cada institución, cada agencia, dice lo que yo he hecho para implementar Coara es ese registro de buenas experiencias, ese registro, lo mismo que se hace con el Clinical Trials, que tú registras un ensayo. Vale, pues yo voy a contaros lo que yo he hecho en mi universidad para implementar Coara. No puedo cambiar los criterios de la CVA, pero sí puedo hacer un pasito para que mis investigadores, cuando piden un sabático, no tengan que poner el ranking de la universidad. Pues eso ya es algo, ¿vale? Por ejemplo, comunicar los progresos, decir lo que hemos hecho, cuáles son los resultados y evaluar lo que hemos hecho basándonos en pruebas sólidas. Esto siempre a mí me encanta porque esto legitima mi propia investigación, que es la metainvestigación, cuantificar o evaluar que se puede hacer una ciencia mejor. Y, por supuesto, las características de la evaluación, que sea respetuosa con la autonomía, que sea flexible y evolutiva, no vamos a cambiar todo de la noche a la mañana, que tengamos un calendario con puntos de control. Por ejemplo, ahora en diciembre pasa un año de las instituciones primeras que firmamos.
Y yo voy a mi universidad y les voy a decir, oye, que yo os dejé la patata caliente esta ahí, ¿qué habéis hecho? ¿Vale? Porque tenemos que dar un punto de inflexión y luego, tras 5 años, hacer una etapa de autoevaluación que hemos conseguido colectivamente. Y, por supuesto, esto para mí es fundamental, incluir a jóvenes investigadores. Es fundamental. Yo, por ejemplo, puse como uno de los requisitos para crear un grupo de trabajo que en el grupo de trabajo haya jóvenes investigadores. Por ejemplo, la Asociación de Eurodoc, de Jóvenes Investigadores de Europa, ha creado un grupo de trabajo para ver cómo afecta, para analizar de una forma metainvestigación, para analizar cómo les afecta a ellos el cambio de la evaluación o cómo quieren ellos que sean. Presentaron una propuesta alucinante. Y yo decía, pero están presentando una propuesta como si les fuéramos a dar dinero. Y los grupos de trabajo lo único que les damos es soporte, no les damos dinero. La Comisión Europea ha creado esa estructura del secretariado para dar soporte, no dinero. Pero se lo han tomado muy en serio. Así que si firmáis, pedid a vuestros Early Career Researchers que se involucren, que son los que realmente pueden hacer cuestiones de esta naturaleza. ¿Quién puede firmar el acuerdo? Todo el mundo. Y, por supuesto, siempre y cuando sean organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Por qué pongo ahí lo de sin ánimo de lucro? Porque, como os podéis imaginar, adivinad quién quiso formar parte de Coara. Elsevier, Clarivate, obvio, obvio. Y me decían, ¿y por qué crees que quieren formar parte? Digo, obviamente quieren estar ahí, quieren hacer lobby, quieren enterarse, quieren decirnos que la nueva evaluación la inventaron ellos. No, el otro día estaban los de Clarivate en mi charla en la conferencia de Uruguay y vinieron a saludarme al final y les digo, ¿a que me amáis ahora? Digo, lo siento mucho ser tan franca, pero es que vuestra empresa no tiene sitio en mi mundo de la ciencia. Y me decían, ¿pero usted cree que podríamos buscar un lugar en la nueva evaluación? Sí, tenéis plata, os pagamos un dineral de todo el mundo, en España os pagamos 3 millones de euros. Podéis investigar, podéis crear mecanismos alternativos, currículum narrativo, pero el problema es que yo no quiero comprároslo. Yo quiero que la academia vuelva a tomar la responsabilidad de la evaluación, que no intermedie, que desintermedie y que genere los indicadores dentro de la propia academia. Lo siento mucho, pero es que es evolucionar. Es lo mismo que dices, yo lo siento mucho por la empresa Kodak, pero es que yo tengo un teléfono que hace unas fotos maravillosas. Mire usted, está en un lugar erróneo. Es lo mismo, la web ha cambiado todo, la tecnología ha cambiado todo. No podemos subsidiar un modelo de negocio que es anacrónico y que es un palo en la rueda para la evolución de la ciencia. No, los tipos, la verdad que con lo franca que fui, no me quemaron las ruedas del coche porque yo no vine en coche, sino... Pero hay que ser, yo creo, tan serios como eso. O sea, por supuesto que tienen cabida y que podrán hacer algo, por supuesto, pero yo creo que esto tiene que estar en las manos de los investigadores. Hasta hoy, bueno, los datos que tengo son del 20 de septiembre, había 618 firmantes del acuerdo, ¿vale? Y, bueno, esto es por qué firmar el acuerdo. Y dentro de la coalición, también esta coalición es, digamos, los que además de firmar el acuerdo, porque os voy a enseñar los números que son distintos, porque hay gente que además de firmar el acuerdo decide unirse a la coalición. Tú puedes firmar el acuerdo y es digamos, un acto de contrición interno de la institución. Dices, yo, mira, firmo el acuerdo, pero no quiero unirme a la comunidad. Es muy lícito. Pero yo, de hecho, creo que deberíamos de quitar esa diferenciación entre firmar el acuerdo y unirse a la comunidad. El que firma el acuerdo se une a la comunidad. Si el objetivo de esto es justamente este adagio africano que dice que si vamos solos vamos más rápido, que si vamos juntos vamos más lejos. La idea es no que firme usted y se quede solo, sino que pertenezca a la comunidad, que pertenezca a ese compromiso colectivo, ¿no? Tener los principios de la autonomía, pues son principios basados en la lógica de la investigación internacional, el respeto a la autonomía, lo que decíamos antes, la confianza, que no tengamos animales de lucro, que los resultados que obtengamos, si yo creo un modelo, yo qué sé, imaginaros la Universidad de Gante en Bélgica, que tiene un modelo de evaluación, no sé qué, pues que ese modelo lo comparta a otras universidades que podamos copiarlo, no que diga, no, ahora en vez de Clarivate os voy a vender yo el modelo, os voy a vender yo los indicadores. Se supone que hay como una generosidad colectiva, que es lo que implica la ciencia. La ciencia abierta implica una generosidad colectiva del sistema para crear una ciencia mejor.
Y esto es cómo funciona Coara. Coara no es más que una institución bottom-up, de una coalición de instituciones que tienen una asamblea general de miembros. Ahora estamos planificando en diciembre la asamblea anual general de miembros, donde los miembros que son miembros de la coalición votan. Por ejemplo, me han votado a mí, han votado a la junta directiva, votan las decisiones que haya que tomar de procedimiento. Estamos creando una comunidad con todo su bylaws, con todas sus cuestiones técnicas, ¿no? Luego, los grupos de trabajo, que son para mí el core business de la coalición, donde la gente realmente se va a remangar y va a ponerse a participar, y el secretariado, que es esa secretaría, digamos, operativa, que operacionaliza todas las cuestiones de funcionamiento y que de momento paga la Comisión Europea. Quizás en un futuro todos los miembros podamos mantenerlo de forma colectiva. Los grupos de trabajo y los capítulos nacionales son, como os decía antes, la verdadera adscripción de una comunidad. Yo me meto en un grupo de trabajo que son comunidades de práctica, comunidades de interés. Ahora los grupos de trabajo, la semana pasada hubo un brokerage event presentando nuevos grupos de trabajo. Los que estamos aceptando dentro de la junta directiva son aquellos que tienen un mayor enfoque transversal, ¿vale? Porque necesitamos sentar las bases transversales para luego poder decir, vamos a hacer un grupo de trabajo de evaluación en ciencias médicas o vamos a hacer un grupo de trabajo de una comunidad institucional, de un grupo específico de instituciones que representamos, pues eso, las universidades jóvenes o las alianzas universitarias, pero no vamos todavía al detalle. Estamos aceptando grupos de trabajo que trabajan sobre Early Career Researchers, que trabajan sobre infraestructuras, que trabajan sobre asuntos. Hay uno muy interesante que se ha propuesto ahora sobre cuestiones éticas de la evaluación, porque hay un sustrato ético importante. Y sobre todo lo más importante es que son bottom-up. Solamente lo que se acepta a nivel institucional es la adscripción, pero la propuesta es de la comunidad. Estos son los grupos de trabajo que os invito a que reviséis. Supuestamente solo se pueden unir a los grupos de trabajo miembros de instituciones firmantes, que esto es una cosa que hemos discutido muchísimo. Por ejemplo, tú puedes ser el mayor genio de indicadores del mundo y tu institución no se ha unido a Coara. ¿Por qué no te vamos a dejar participar en la institución? Pero luego la contrapartida, la lectura, es que como tú eres un genio de esto, tú te vas a convertir en un activista para ir a tu rector y decirle, oye, firmemos Coara, que yo me quiero meter ahí. Ah, ¿qué es eso de Coara? Entonces, como que hay digamos, una realimentación de cómo formar los grupos de trabajo. La última convocatoria fue el 2 de octubre y estos son los criterios unidos a la coalición. Yo no estoy aquí adoctrinando sobre Coara, ni me acuerdo que un francés me dijo, usted, por defender Coara, está quitando todos los principios tradicionales de la ciencia. Digo, no, yo no defiendo Coara, yo voy en contra de los principios tradicionales de la ciencia. Coara es simplemente una disculpa. No me ha entendido usted. Yo lo que digo es, ¿por qué unirse a Coara? ¿Por qué unirse a Coara? Porque es algo que ya está funcionando, que queremos que sea global, que queremos que sea la definitiva, que han pasado 20 años y no ha pasado nada. Han pasado muchas cosas, yo a veces soy muy exigente y digo, esto va demasiado lento, la sociedad necesita ciencia en tiempo real, necesitamos otro tipo de infraestructuras, esto tarda mucho, pero se han hecho muchas cosas en estos 20 años, ¿vale? Pero digamos que esta es la definitiva, digamos la reflexión colectiva de cambiar las cosas. ¿Qué hay que hacer? Firmar el acuerdo y una vez que está firmado el acuerdo por la institución responsable, por digamos, la persona que tiene la atribución de firmar en nombre de la institución, decir que queremos pertenecer a la coalición. Y esta adhesión, por supuesto, está sujeta a la aprobación de la Junta Directiva. Yo estoy en el subcomité. En el momento en que la ANIR mande la adhesión, me va a llegar a mí un fichero Excel de las nuevas instituciones que se quieren adherir. Lo vamos a validar. ¿Por qué tenemos esta aprobación? Porque no queremos que entre Clarivate, no queremos que entren instituciones con fines de lucro, no queremos que entren gente que no tiene que ver con la evaluación de la investigación. Y, por supuesto, siempre nos podemos salir en cualquier momento. No hay nada en ese sentido. ¿Dónde estamos ahora? Pues tenemos la Junta Directiva creada, estos son los miembros por tipo, si os dais cuenta. La mayor parte de miembros que existen ahora son universidades, son instituciones, como digo yo, las víctimas de la evaluación, aunque también tenemos actores de la evaluación.
En España se han unido todas las agencias de evaluación locales, regionales, y la Agencia Nacional de Evaluación de Personas. No hemos conseguido que nuestra ANIR, nuestra Agencia Española de Investigación, se una, aunque han firmado DORA. Son cosas que no se entienden, pero bueno, a veces las personas que tienen que decidir la adscripción no están de acuerdo por lo que sea. Hasta ahora hay 537 miembros de la coalición, aunque hay más firmantes, porque hay mucha gente que ha firmado y a veces firman el acuerdo y no se enteran que es distinto formar parte de la coalición que unirse al acuerdo y no lo piden. Y España es el país con más miembros. Y me decían a mí, esto es porque tú estás haciendo ahí un championing, estás convenciendo a todo el mundo. No, yo no convenzo a nadie. Esto es simplemente un indicador de la frustración que tiene mi país por tener una agencia intermediaria de evaluación de los investigadores y donde está absolutamente súper enquistado el factor de impacto y el ranking del JCR como factor exclusivo de calidad. Es un indicador de la frustración. Y además, si nos fijamos, si yo os digo cuáles son los siguientes países, tanto Italia como Francia, bueno, Europa quiere decir que son instituciones paneuropeas, ¿vale? Por ejemplo, la Research Alliance representa al mundo mundial, eso sería el país global, y Europa sería la European Science Foundation, o los miembros que tienen una adscripción europea. Pero si nos fijamos en los países, España, Italia, Polonia y Francia, son los 4 países que tenemos agencia intermedia. Blanco y en botella. Hay una frustración de que las universidades no tienen una autonomía y que dependen de un instituto o de una institución intermediaria para validar su calidad de la investigación. Los siguientes pasos, crear muchos más grupos de trabajo y, sobre todo, lo más importante, COARA global. ¿Qué ocurre? Que como surgió en Europa, de forma naif pusieron coara.eu. Y claro, esto es decir, aquí vienen estos europeos a decirnos qué tenemos que hacer nosotros en Chile, que hagan lo que les dé la gana en Europa. No, simplemente surgió en Europa porque surgió allí, porque se dieron las condiciones y porque la Comisión está facilitando. Pero también la UNESCO está en la misma página, el Gobierno de Estados Unidos está en la misma página y COARA tiene que ser global. Entonces, una de las cosas que yo quiero que hagamos es cambiar el top level domain de la dirección de la URL del dominio, que ponga coara.global en vez de coara.eu, porque cuando invitamos a la gente de la NASA a que participaran en nuestra General Assembly, me dice, no, si yo conozco el proyecto. Digo, no es un proyecto europeo de skillsforios.eu o un nombre de un proyecto europeo EU. Digo, es una iniciativa global y tiene que ser global. Y yo espero que en la próxima Junta Directiva haya alguien de Chile y que en la próxima Junta Directiva haya alguien de Australia, de Estados Unidos, que no sea solamente una cosa eminentemente europea. Algunas reflexiones para terminar que me gustaría poner sobre la mesa. Esto ya no es de COARA, ni hablo como miembro del Steering Board, hablo como Eva Méndez, como alguien completamente comprometido. Y claro, cuando yo me presenté al Steering Board me decían, ¿y por qué te presentas? Digo, yo me viene fatal, tengo sabático, estoy loca, no quiero meterme en más líos, pero es una cuestión de coherencia vital. Llevo 5 años diciendo que el cuello de botella es la evaluación, me negué a hacer una declaración sobre la evaluación y ahora que hay algo que realmente puede generar un cambio, pues yo me inmolo. Mi vicerrector me decía, gracias por inmolarte, no conozco a nadie que haga lo que tú haces, porque claro, COARA es, como dice una amiga mía, no sé por qué te pones tan contenta de que te hayan votado, la que hayas sido la segunda más votada. Digo, hombre, porque mola que te voten. Dice, ¿cómo me dijo? Liderazgo sin sueldo, marrón. Digo, bueno, vale. Claro, liderazgo, no te pagan nada, es un marrón total, es una locura. Pero bueno, yo pongo mi tiempo en esta generosidad que creo que implica la ciencia abierta para ver si llegamos a algún sitio y sobre todo para unir gente, para que la gente se una a llegar a algún sitio. Yo lo que creo, lo más importante, esta es una transparencia que saqué de una presentación que hizo Ryan Leicester, es la chair de COARA. Yo me quiero casar con ella, o sea, es un ser absolutamente adorable. Piensa en los Early Career Researchers siempre, es fantástica, pero esto es mucho antes de que yo la conociera. La invitamos a dar una ponencia en plena pandemia
cuando presentaron el documento este de Room for Everyone's Talent, que os recomiendo, que está muy interesante, de Holanda, y ella habló diciendo que lo que tenemos es que pasar del work pressure al work pleasure. Y a mí eso me parece interesantísimo, es la reflexión de por qué cambiar el sistema de evaluación. Porque ahora mismo todos nuestros investigadores están, como dice un amigo mío, con las cartas pegadas al pecho, que no se entere el de al lado que estoy trabajando, porque si me publica el artículo y yo no lo puedo publicar, estoy fuera de la academia. Con lo competitiva que es la ciencia hoy en día, en 5 años de trabajo, si tú no puedes publicar tu tesis, o no puedes, porque además no se publican resultados negativos, que esto es otra barbaridad de la ciencia, que seguimos pagando el mismo resultado que la vacuna del COVID. Si no protege, yo no puedo publicar ese artículo porque los resultados han sido negativos, pero por favor, publíquelo para que otro no haga la misma chorrada, que lo vamos a pagar 2 veces. Son un montón de cosas que hemos creado un sistema de competitividad tan grande, y la competitividad no siempre genera competencia, genera mezquindad, genera que yo no quiera compartir. Imaginaros que la ciencia cooperativa es muchísimo más rica y la ciencia interdisciplinar. Pero si va mi carrera de ello, yo me tengo que acreditar, yo tengo que ir a tal concurso y tengo que publicar yo el paper, ¿os parece que voy a compartir los datos con el de al lado? No. Entonces, este sistema genera una presión en el sistema que incluso se habla muchísimas veces. Hay estudios, montones de estudios psicológicos, de la presión que someten los doctorandos, de la presión que se somete en la carrera científica, suicidios. Hay una cantidad de cuestiones que implican que el sistema genera una presión colectiva que es una barbaridad. Esta es una de mis transparencias favoritas. ¿Cuáles son los motivadores de la voluntad para los investigadores? Plata, ley y ranking. Ni más ni menos. Los investigadores somos muy bien mandados y hacemos lo que nos dicen. ¿Qué dice la ANIT? Que si usted quiere dinero de la ANIT, tiene que publicar en acceso abierto. Vale, sí señor, publico en acceso abierto. Si usted quiere estar acreditado, tiene que tener 5 papers en el Q1. Sí señor, yo hago 5 papers en el Q1. Si usted quiere irse de sabático, su universidad tiene que estar en el ranking. Bueno, me voy a una universidad de ranking. Somos completamente bien mandados. El problema es que los incentivos no fomentan esa generosidad y no fomentan ese sistema de apertura del conocimiento. Todos los incentivos que tenemos ahora para conseguir dinero para investigar, para conseguir una carrera académica más eficaz o para medrar en nuestro sistema, están basados exclusivamente en poner las cosas en orden. El ranking universitario es al JCR, las revistas, las universidades, las revistas, los investigadores, lo ponemos en un determinado orden para, de alguna forma, distribuir que el sistema científico internacional no tiene dinero suficiente. Eso es otro temazo, lo dejamos para otro día. Pero otro motivador de la voluntad fundamental es el que yo digo la seducción. Es lo que yo llamo el efecto WhatsApp de la ciencia. ¿Os habéis preguntado? No, primero, ¿cuántos usáis WhatsApp? Todos. ¿Os habéis preguntado por qué lo usáis? No, lo usáis. Es más, ¿os acordáis el día que empezasteis a usarlo? No, lo usáis, ¿vale? Otra cosa que viendo la edad que tenéis, porque este paralelismo lo hice una vez en un curso de doctorado y me miraron como si estuviera loca. ¿Os acordáis el día que pasasteis de buscar en altavista.com a google.com? No, pero lo hicisteis. ¿Por qué? Por seducción. Por seducción, porque cuando hay algo mejor, se instala en el sistema por seducción. Eso es lo que yo quiero ver dentro de 5 años, ojalá, dentro de 10. Que estos chicos jóvenes que están por ahí sentados atrás digan, ¿os acordáis cuando evaluábamos la ciencia con el factor de impacto? ¡Ja, ja, ja! Y le pagábamos a las revistas una barbaridad. Ahora hacemos otra cosa. Esa otra cosa es lo que tiene que crear Coara. La otra cosa que queremos hacer que se implante por seducción en el sistema de ciencia y tecnología. Por supuesto, los impactos de los motivadores de la voluntad son inmensos. Tenemos millones de casos de irreproducibilidad de la ciencia. La gente dice, bueno, yo publico el paper a ver si no se enteran que el experimento no es reproducible y cuela. Y un paper más. Clic, 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 clic. Y también muchísimas de las publicaciones que os decía pertenecen a ese elenco del research waste que no llega a ningún sitio. Está publicado, pero no llega a ningún sitio. Y los motivadores de la voluntad, esta es la directora de la ANECA, que ha firmado Coara, de la Agencia Española de Evaluación, que estamos todos alucinados y encantados,
porque ella misma dice que la exigencia de publicar constantemente lleva un sistema científico de cantidad, no de calidad. Y la cantidad hoy en día no es lo que necesitamos. Yo un día le dije a ella, si yo fuera la directora de la NECA, yo prohibiría publicar más de un paper al año. Prohibiría. Porque si estamos fomentando la cantidad, justamente estamos creando casos como este. Han salido en prensa, no sé si aquí ha llegado a Chile, pero ha salido en prensa un científico que publica un estudio cada 2 días. Lo más heavy ya fue esto, que era un científico de una universidad española, que sus padres llevaban poniendo su nombre desde antes de ir a la universidad, desde el secundario. Yo dije, fantástico, mi hijo tiene 10 años, le empiezo a poner en mis papers, cuando tenga 18 catedrático. Estamos todos locos. O sea, este sistema genera este tipo de conductas. Y es lo que me llevó a escribir a mí esta columna en El País, donde la titulé Se nos pudre la ciencia. En realidad quería decir, entre interrogaciones, ¿se nos pudre la ciencia? El sistema, ¿qué ocurrió? Es lo mismo que decía antes el vicerrector Iván. Cuando tú le cuentas esto a tus amigos que no son del mundo académico, no entienden nada. Entonces, sale en El País que pagan las universidades de Arabia Saudí, pagan a alguien porque firme con el nombre de la universidad. ¿En serio? ¿Que se paga por publicar? ¿En serio que pagáis por publicar? Yo pensé que te pagaban. Digo, sí, hombre. Entonces, claro, yo charlando con mis amigos que me empiezan a mandar WhatsApp, oye, he visto esto en El País, la noticia esa de que un autor había sido, un investigador había sido, le echaron de la Universidad de Cádiz, creo que fue, y él todavía, no, el del que echaron fue de Cádiz, creo, de Córdoba, perdón, de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, y él decía, la Universidad de Córdoba se ha pegado un tiro en el pie, ahora van a bajar en su ranking porque yo soy un highly cited. Dices, vamos a ver, lo que te han pillado es haciendo una cosa que es no ética, no es una questionable research practice, es no ético. Te están pagando un sueldo en una universidad y tú estás firmando con el nombre de otra. Y además estás publicando un artículo cada 37 horas. Eso es imposible. Todos sabemos que eso es imposible, ni aunque te lo haga ChatGPT. Tienes que tener los datos, tienes que tener la investigación. O sea, este sistema lo que nos está es una perversión de la forma en que hacemos la investigación. Si me preguntáis a mí qué necesitamos cambiar, yo, Eva Méndez, os diría la forma en que comunicamos la ciencia, la forma en que la evaluamos y la forma en que damos crédito. El copyright no nos da el aspecto que necesita la legitimación de la transferencia del conocimiento. El copyright es algo que no valora la ciencia, que no hace despegar la ciencia. Por supuesto, la forma en que comunicamos la ciencia, como dice una amiga mía, requiem in paper, que no, en vez de morirnos en los papers, este es un documento que apareció en The Guardian, que a veces tiene reflexiones buenísimas. Hay otra reflexión sobre los ingresos de explotación que tienen las editoriales. En The Guardian decía que si la gran idea es que hagamos desaparecer los papers, como pregunta, y mi respuesta es sí. La siguiente es, ¿cómo vamos a cambiar la evaluación? Pues bueno, vamos a cambiar todo. Eso es lo que deberíamos pensar. Por supuesto, este es mi deseo en el largo plazo. Lo que pretende Coara es, poco a poco, intentar dando pasos que de alguna forma permitan cambiar la forma en que evaluamos. Y, por supuesto, la forma en que damos crédito. ¿Cómo puede ser que la propiedad intelectual lo que valora en el sistema es que le da crédito el sistema de pago no al quien hace la contribución científica, sino a los intermediarios. Digamos que hay un problema de fundamento, ¿no? Que estamos salvando los intereses comerciales y no los intereses de evolución. Y otra de las reflexiones finales que me gustaría contaros es de este libro de Evaluation Game, que yo le conocía a Emmanuel en persona en la Open Science Fair y le decía, me vas a tener que dar un dinero o algo porque te estoy fundamentando tu libro a todo el mundo, porque me lo leí del tirón, me parece brillante. Y él dice una cosa interesantísima en este contexto, que el uso de las métricas que se centra en la productividad y en el número de publicaciones impacta siempre a las personas más débiles del sistema, particularmente a los más jóvenes y a los países que no tienen tanto dinero. Claro, por ejemplo, yo digo, no, es que en España tendríamos que dejar de pagar a Elsevier, porque no podemos tampoco pagar. El sustrato de los acuerdos transformativos
o acuerdos transformativos, como yo le llamo, tiene un nivel de incremento de pago que es insostenible. No podemos permanentemente pagar un 4% anual más. Es insostenible. Y además estamos pagando por hacer algo que podemos hacer nosotros. Estamos hablando de hacer un PDF y que la calidad la legitimamos los investigadores. Y, por supuesto, en los países que no tienen tanto dinero, ¿cuánto le cuesta a Chile pagar a Elsevier? No sé qué tipo de acuerdo transformativo. 8 millones de dólares al año pagará Elsevier. En las universidades españolas pagamos 170 millones de euros en 4 años a 4 editoriales científicas. Por, como dicen ellos, pagar y publicar, las dos cosas. No, eso es una falacia. No pagamos por pagar y publicar, pagamos por el combo que ellos han decidido y no nos están regalando nada. Y además están creando un sistema de, digamos, de oligopolio. Esas 4 editoriales son un oligopolio. Uy, perdón. Epa. Esta ya es mi última transparencia. ¡Ay! ¿Qué he hecho? Ahí. Técnicamente, 4 reflexiones. No hay soluciones que provengan del problema. ¿Vale? Cuando viene Clarivate y me dice, Clarivate va a plantear su solución a la evaluación de Coara. Y yo les digo, no podéis ser la solución porque vosotros sois parte del problema. Siempre eso como principio. Nuevos indicadores y fuentes de datos abiertas que sean curadas. Metadatos disponibles, como decía antes que los metadatos no tienen dueño, y una investigación que permita la transferencia invertida, es decir, el sistema de transferencia a la sociedad. Pensar en el problema antes que en el paper, porque ahora lo que hacemos es, voy a hacer un paper sobre... No, primero busquemos el problema y veamos si necesitamos hacer un paper. Y finalmente, esta frase que se le atribuye a Einstein, pero en realidad es de un investigador sociólogo inglés que decía que no todo lo que puede contar se cuenta y no todo lo que contamos, no todo lo que cuenta puede ser contado. Lamentablemente contamos cosas que no tienen ningún sentido, las citas son un índice de popularidad, no un índice de calidad y sin embargo no podemos contar. Y finalmente, esta es la reflexión que hace Manuel en este libro de Evaluation Game, que os recomiendo, aunque no me paga por recomendarlo, debería. Él dice que hay 2 respuestas lógicas. O dejamos de usar las métricas o creamos una tercera respuesta que implique incluir estos principios. Una academia que atraiga a los mejores, una financiación estable. Este es el mayor problema. Estamos repartiendo cacahuetes, repartiendo maní. Si la ciencia tuviera un sistema de financiación que hubiera dinero para todos, no habría ningún problema. No tendríamos que estar en este tipo de dar el dinero, repartir el dinero, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando con la evaluación. Y, por supuesto, crear infraestructuras de comunicación académica que las gestione la propia académica, esa desintermediación del sistema de comunicación científica. Y esto es todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. No sé si hay preguntas.